antes de todas las cosas existió el caos, después la tierra espaciosa y el amor, que es el más hermoso de todos los inmortales. Esto lo dijo Hesíodo en su obra Teogonía, que sirve de apertura a esta obra que me prestó un amigo a quien no pienso devolvérsela. Se llama La economía de la complejidad, economía dinámica caótica, del profesor Andrés Fernández Díaz. Y quise traer esta obra para comentarla porque se ha venido dando una especie de quiebre en el caso de las ciencias sociales, especialmente en la economía, de aquellas ciencias sociales determinísticas, clásicas, fragmentarias, como las llamó Frigyò Capra en su obra El punto crucial, a unas ciencias sociales mucho más complejas, mucho más dinámicas, multidimensionales, multifactoriales. Es decir, existen y se plantean en distintas dimensiones, en distintos espacios, en distintos tiempos, son atemporales incluso, y además en distintas intensidades, Y la economía, cuyo objeto y sujeto son seres vivos, naturales, orgánicos, como la naturaleza, los insectos, las plagas, los biocontroladores, son seres orgánicos que tienen que ver con la economía. Y por supuesto el ser humano como individuo y como unidad social y como complejidad social, como ser social. Entonces no puede estudiarse la economía desde una óptica estrictamente fragmentada y lineal, mecanicista, determinística. No existen fórmulas. A mi amigo Jesús Faría, que es economista y que sabe de eso mucho más que yo, no existen fórmulas ni leyes universales de la economía. Existen aproximaciones. Esas leyes de la economía pertenecen a esa visión precisamente determinística, mecánica, que no contempla, por ejemplo, estos esfuerzos. No mide esta disposición de un ser humano de 65, 70 años, que toda la vida estuvo sembrando papa y luego se puso a sembrar trigo, y de un grupo de soñadores que, viniendo de universidades extranjeras, se vinieron para estos montes a experimentar con producción de alimentos, de uno de los alimentos, el cuarto de mayor consumo en el mundo, como lo es el trigo. O sea, esos elementos que están más allá de lo que simplemente vemos, por supuesto, tienen que ser estudiados y analizados en el marco de la complejidad que el sistema económico tiene. Y no desde la óptica de lo que refleja la realidad del día a día solamente. Esa realidad hay que atenderla, pero esa no es la realidad intrínseca, la raíz esencial del tema y el problema económico. Yo no puedo tomar decisiones en la economía sin antes entender el comportamiento delincuencial de actores externos al lado de nuestra frontera, por ejemplo, que nos sustraen la moneda y convierten la moneda, más allá de un mecanismo de intercambio de bienes y servicios, la convierten en una mercancía. Yo no tengo por qué tener costos tan elevados como lo tienen otros países, cuyas ventajas comparativas y competitivas son distintas a las nuestras, para yo poder vender un producto. O yo no puedo estudiar el caso de una página web, de un programa electrónico que está fuera del país, protegido por un gobierno, y que de manera cultural se ha inoculado en la mente de nuestros productores, de nuestros consumidores, de los actores económicos de nuestro país, y termina definiendo el parámetro económico de la patria. O sea, como un elemento que es totalmente ilegal, delincuencial, puede ser el definidor de una política, o cómo lo voy yo a legitimar como Estado. Entonces, cuando uno ve estas fórmulas que hoy vimos acá en
el sector del Valle del Cutunemo, el Rosario, ¿es que se llama? Cuervo. En los Cortijos, el Cortijo. El Cortijo. Cuando uno ve esa experiencia, como lo decía el señor Severo, bueno, ahora la cosa se puso más chiquitica y bueno, estamos sembrando trigo, pues. ¿Cómo se mide ese elemento cultural que no tiene que ver únicamente con indicadores financieros, que ha sido el sector de la economía que se ha apoderado de la totalidad del elemento económico y se ha convertido en marcador en un mercado que es imperfecto? ¿Quién mide la imperfección y cómo se mide la imperfección del mercado en la economía? ¿Cómo se comporta? ¿Por qué un kilo de café en Moscú vale $44? ¿Por qué tiene que valer $44 aquí? Ah, porque es que en Moscú no se produce café en ninguna parte. Ustedes tienen que traerlo de tierras muy lejanas y hay un costo asociado allí. Y hay una cultura enorme del consumo, al igual que Viena, por ejemplo, que no produce café. Y en cada manzana hay no menos de 2 cafés, pues 2 puntos para vender café. En cada cuadra hay 2 cafecitos colocados allí, de empresas familiares. Y todo el café lo traen de fuera. Ese café en esa ciudad tiene un precio, tiene un valor, un precio y un valor distinto al precio y al valor que puede tener en Biscucuy, que puede tener en Chabaquén o en Guárico, en el estado Lara. Entonces, esa complejidad de la economía nos obliga a quienes tenemos la responsabilidad de definir el comportamiento económico, de entender las causas de la problemática económica, que son complejas y dinámicas, a la construcción de respuestas, de soluciones complejas y dinámicas. No son respuestas sencillas. No se trata de la simple distribución de un CLAP. No se trata de la simple importación de un producto, de un bien o servicio. No se trata del simple manejo de un cono monetario o de la simple fijación del valor de una moneda, de una divisa. No, se trata de un conjunto de variables que han de colocarse en un ente decisor para que ese ente decisor, tomando en consideración a todos los actores, como de alguna manera lo viene haciendo el compañero Maduro, que ha asumido la cultura de convocar a lo que llaman los expertos focus group, o a consultas en asambleas de grupos representativos de núcleos sociales de distintas condiciones de ingresos, para tomar decisiones en torno a un evento económico, de los tantos eventos económicos que hay. Por eso en este capítulo, el capítulo 7 de este libro, La economía de la complejidad, el profesor Andrés Fernández Díaz, él dice que no quiere caer en la trampa de definir lo que es un sistema complejo. Sin embargo, se aproxima aquí y señala que un sistema es complejo cuando es aparentemente desordenado, tras de él se supone existe un orden encubierto cuyo código se desconoce. Esta definición que hace Andrés Fernández Díaz aquí refleja un poco esa realidad que vivimos nosotros en el país. Un aparente desorden que se asume está en el día a día, en la cotidianidad, pero que tiene detrás de sí un orden estructurado con una direccionalidad política, social, económica, que pretende un objetivo, fin último, que es un fin político: el derrumbe del modelo de la revolución bolivariana y socialista de Venezuela. Ese es un fin político que lleva consigo una complejidad en lo económico que se pudiera definir en estas palabras de Andrés Fernández Díaz. Otra cuestión, dice aquí Andrés Fernández, a tener en cuenta cuando se estudia el nuevo paradigma de la complejidad, es el papel que desempeña el observador, afirmándose en ocasiones que aquella, es decir, la complejidad, se sitúa más en los ojos de este, que es el observador, que en el propio fenómeno observado, encontrándonos entonces ante un problema de nivel o perspectiva.
Y aquí voy a entrar yo en una autocrítica a Wilmar Castro, vicepresidente de la economía productiva del país. Wilmar Castro no puede visualizar la economía del país como un simple subsector al cual él controla, que es la agricultura. El compañero de industria no puede ver la economía desde la óptica del subsector que él tiene responsabilidad. La compañera de turismo no puede ver la economía desde la óptica del sector al cual ella tiene responsabilidad. El compañero de comercio exterior no puede verlo de esa manera, ni el de finanzas, ni el resto de los ministerios que conforman la vicepresidencia. Todos, incluyendo las vicepresidencias del área social, tenemos que conjugar allí en principio, creo yo, con mi humilde opinión, en principio la conformación de un conjunto de indicadores, es decir, elementos que nos permitan medir el momento que estamos viviendo, el punto de partida de donde estamos comenzando una jornada. Ese punto de partida no quiere decir que atrás no se haya hecho nada, no, para los malentendidos, no. Ese punto de partida es simplemente un punto de partida, un punto de referencia, que tiene todo un aglutinado histórico, conglomerado histórico, y que ese conglomerado histórico les da a unos actores un punto de partida. Esos indicadores tenemos que conjugarlos en el hecho económico y debe haber un indicador fundamental que se llama suprema felicidad posible, que así definió Chávez la esencia de nuestro proyecto. Suprema felicidad posible. Entonces buscamos los índices que definen esa felicidad y que le dan el carácter de supremo. Felicidad baja, felicidad media, intermedia, alta. ¿Quién palpa la felicidad? El ser humano como tal, en lo individual y en lo colectivo. Entonces partimos de los indicadores. Luego es fundamental, creo yo, en mi humilde opinión, no como economista que no lo soy, pero como estudioso que me gusta el tema de la planificación, es importante para el estudio y para el diseño de las políticas la posibilidad de territorializar y segmentar el hecho económico. ¿Cómo es el hecho económico productivo en Apure y cómo es el hecho económico productivo en Caracas? ¿Y cuál ha de ser el valor de lo que se produce en Apure y el valor de lo que se produce en Caracas? Y de lo que consume Apure que se produce en Caracas y de lo que produce Caracas que se consume en Apure. Entonces el tema de la territorialidad y la segmentación de los grupos sociales a los cuales debemos atender, en el caso particular nuestro, hay un compromiso férreo con la población más vulnerable. Y el presidente Maduro siempre lo señala, la protección del pueblo. El pueblo es toda la población venezolana, pero hay un segmento de esa población venezolana que requiere mayor atención. Y en esa protección, ¿qué herramientas le damos a ese pueblo para que él vaya construyendo sus soluciones? Soluciones que en principio van a ser particulares, parroquiales, comunales, colectivas y luego serán estructurales, nacionales y mundiales. Como en efecto la Revolución Bolivariana ha venido construyendo propuestas que tienen carácter global, Entonces allí está la dinámica y la complejidad del hecho económico, que yo quiero cerrar por cuestiones de tiempo con una poesía o una descripción de la poesía que Octavio Paz destaca en una de sus obras, definiendo la complejidad. Dice Octavio Paz, cuando posiblemente sin advertirlo define con palabras bellas y profundas lo que es un sistema complejo, refiriéndose a la poesía. Cito a Octavio Paz. Cada poema es un pequeño universo de ecos y correspondencias. Es una armonía que no excluye ni las rupturas ni las disonancias. Su tejido verbal reproduce las asociaciones y separaciones, las coincidencias y los accidentes que son nuestras vidas. La complejidad del hecho económico es eso. Son relaciones, son interacciones, son campos de relaciones, de eventos que los seres humanos, la propia naturaleza, el universo, lleva
de manera caótica, de manera compleja, y luego se convierte en una realidad concreta. Esa percepción que usted como observador tenga de ese hecho económico es parte del problema. Por eso la necesidad de profundizar cada día más en el estudio de nuestro proyecto político, en el estudio de esas realidades, para que vamos dando la respuesta sustantiva, estructural, a esa economía nueva, a esa nueva alternativa al mundo que dará respuesta a todos los pueblos vulnerables del planeta, cultivando patria.